Bienvenidos todos a otro encuentro de Cultivando Bienestar. Estamos casi todo el equipo hoy y con una invitada desde México. Como ustedes saben, este año estamos en este espacio Cultivando Bienestar, como lo dice el nombre, y venimos trabajando distintas cosas. Venimos trabajando sobre la gratitud, arrancamos el año trabajando sobre la gratitud, haciendo algunos ejercicios, algunas prácticas, y después conversando un poco entre nosotros a partir de eso. Y ya en mayo arrancamos con la calma. Y estuvimos trabajando ese concepto de la calma, esa virtud, y cómo generar calma, cómo generarnos calma de diferentes formas, ¿no? Hemos ido por varios lados, desde el cuerpo, desde las imágenes de la vez pasada, y hoy vamos a ir por otro lado. Así que si querés, Gisela, contarnos un poco más y ya introducimos a Ruth. Bien. Bueno, este otro lado es un camino de acceso a nosotros mismos a través de un relato que nos va a compartir Ruth. Ruth Orozco es mexicana, es lectora, es curiosa, y ha trabajado mucho en el fomento de lectores, en el acompañamiento, en la formación de lectores y en el fomento a la lectura. Pero bueno, eso tiene todo un fondo y un contenido y algo que quizá después ella nos pueda compartir un poquito. Lo que siento que es fundamental también decirles de ella es que está en un proceso de formación, en un abordaje terapéutico también, una especialización. Y ahora, mientras charlábamos en la previa, nos contaba un poco el enlace entre lo que podemos sentir, hacer, percibir, vivir cuando leemos y cuando sustentamos estas lecturas, con una forma de llegar a la calma propia, entre otras cosas. Así que, Ruth, bienvenida desde el calorcito a este sur, un poco fresco, pero abierto para escucharte. Muchas gracias. Hola a todos, de nueva cuenta, y bueno, pues muy agradecida por la invitación a participar en el espacio. Así que bueno, si quieren comenzamos directo y ya al final hacemos una pequeña ronda de comentarios. Perfecto. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Quisiera que primero hiciéramos una pequeña llegada al cuerpo, ¿no? Entonces, para esto les pediría que se acomoden en una posición cómoda. Vamos sintiendo todos los apoyos. Es una posición relajada, de toma de conciencia de mi cuerpo. Vamos a empezar de abajo para arriba, ¿no? Los pies, siento los pies bien apoyados en el piso. Voy sintiendo cómo las plantas de mis pies hacen contacto con el suelo, con la tierra, me arraigo. Siento también el apoyo de mis piernas, de la parte posterior de mis piernas y de mis glúteos apoyadas en el asiento. Y voy acompañando esta llegada al cuerpo con mi respiración. Cuando exhalo, voy sintiendo cómo el peso de mi cuerpo toma su lugar en el asiento. La espalda, si tengo un respaldo, me acomodo la espalda, dejo reposar la espalda y también siento el peso. Reconozco el cuello como la base del apoyo de mi cabeza, y ahí también permito que la cabeza con su peso repose sobre mi cuello, y en ese reposar también acomodo un poco la cabeza. Vamos a tratar de tomar una postura como cómoda. Puedo inclinar la cabeza un poquitito hacia abajo, que sea cómodo, firme pero cómodo. Y aquí empiezo a tomar conciencia también de mi respiración. Y voy tratando de hacer como una caída hacia adentro, hacia mi interior. Y vamos a acompañarlos con la inhalación
y la exhalación. Inhalo y escucho cómo el aire entra a mi cuerpo. Y al exhalar, presto atención también al sonido que hace el aire mientras sale por mis fosas nasales. Inhalo y sigo abusando la escucha. Si hiciera una pausa entre la inhalación y la exhalación, ¿cómo sonaría esa retención ligera? No voy a forzar la respiración. La respiración es como es. No acelero, no la pauso, simplemente la dejo fluir como es. Inhalo y exhalo. Y al escuchar, voy abriendo mis oídos para recibir este relato. Este relato habla de Momo, y Momo es una niña de edad indeterminada que pudiera tener entre 8 y 12 años. Es una niña completamente desaliñada. Ella parece que nunca conoció un peine o unas tijeras. Tiene el cabello completamente ensortijado. Los ojos de Momo son grandes y negros, profundos. Y sus pies también son negros. Son negros porque Momo no usa zapatos. Ella camina por la calle descalza y así va recogiendo todo lo que a su paso encuentra con los pies. Las ropas que usa Momo son pues las ropas que ella va encontrando o que le van regalando, así que va vestida de una forma peculiar. Usa una falda larga, remendada. Utiliza también un saco que le queda enorme y lleva las mangas completamente recogidas. Ella no ha querido cortar las mangas de su saco porque prevé que va a crecer, y como no sabe si va a encontrarse en algún otro momento un saco tan grande, tan cómodo y con tantas bolsas, prefiere dejarlo así. Y así va ella, caminando. En algún momento de su corta existencia, Momo encuentra un anfiteatro. Ustedes saben que en las ciudades antiguas, sobre todo en la periferia de las grandes ciudades, en muchas ocasiones se construyeron anfiteatros de piedra. Muchos de ellos se convirtieron en sitios arqueológicos y muchos de ellos simplemente quedaron abandonados. Y Momo decide que uno de estos anfiteatros de las afueras de una enorme ciudad es un buen lugar para vivir. Así que Momo se instala en el anfiteatro, encuentra en donde pudieron haber sido los camerinos del anfiteatro, encuentra un gran espacio para vivir. Y comienza a correrse la voz en el pueblo de que hay alguien habitando en el anfiteatro. ¿Quién será? Alguien dice que es una niña, alguien dice que es un anciano. Nadie la ha visto todavía, no la conocen. Y el rumor comienza a correrse tan fuertemente, que un grupo de adultos se organizan para ir a visitar a Momo. Y pues llegan al anfiteatro y la encuentran jugueteando en aquel lugar. Se acercan con Momo y comienzan a preguntarle: oye, ¿y tú quién eres? Y la niña, con miedo, prefiere no contestar. Se queda callada, con los ojos abiertos, enormes, observando a toda esta gente que quiere conocerla. Y la gente insiste: oye, ¿pero de dónde vienes? Y entonces Momo levanta la mano y señala cualquier lugar, un lugar indeterminado. ¿Y cuántos años tienes? Y Momo contesta: 100. 100 años, y la gente se ríe. ¿Cómo va a tener 100 años? Bueno, está bien, tengo 102 años. Oye, ¿y tú no tienes casa? Esta es mi casa, contesta ella. Oye, mira, hemos estado pensando en hacerte una propuesta. ¿Cómo sería para ti
si te vinieras a vivir a la casa de alguno de nosotros. Y Momo dice, bueno, pues muchas gracias, pero yo aquí estoy bien. Oye, ¿y si le damos aviso a la policía para que venga por ti y te lleven a un albergue? No, muchas gracias. Un albergue no, muchas gracias. Los albergues tienen barrotes, en los albergues golpean a los niños. Ya estuve ahí una vez y me escapé, por eso estoy aquí. ¿Segura no quieres venirte a vivir con nosotros? Ya pensamos que pues todos nosotros tenemos muchos niños y una boca más que alimentar no sería ningún peso para nosotros. Y Momo contesta, bueno, pero ¿y si simplemente me dejan vivir acá? Entonces la gente comienza a voltear a mirarse entre sí y dicen, bueno, vamos a conversar un poco, platican. Y en la conversación llegan a la conclusión de que lo mejor sería, pues entre todos cuidar a Momo y organizarse para llevarle comida, para hacerle una casa ahí en el anfiteatro. Y así es como esta gente decide adoptar a Momo. Desde entonces, Momo vivió muy bien. Por lo menos eso le parecía a ella. Siempre tenía algo que comer, unas veces más, otras menos, según fuesen las cosas y según la gente pudiera prescindir de ellas. Tenía un techo sobre su cabeza, tenía una cama y cuando tenía frío podía encender el fuego. Y lo más importante, tenía muchos buenos amigos. Se podría pensar que Momo había tenido mucha suerte al haber encontrado tanta gente tan amable, y la propia Momo lo pensaba así. Pero también la gente se dio de pronto cuenta de que habían tenido mucha suerte. Necesitaban a Momo y se preguntaban cómo habían podido pasar sin ella antes. Cuanto más tiempo se quedaba con ellos, la niña, tanto más imprescindible se hacía. Tan imprescindible que todos temían que algún día pudiera marcharse. De allí viene que Momo tuviera muchas visitas. Casi siempre se veía a alguien sentado con ella, que le hablaba solicitamente y que él la necesitaba y no podía ir, la mandaba a buscar. A quien todavía no se había dado cuenta de que ella la necesitaba, le decían a los demás, vete con Momo. Estas palabras se convirtieron en una frase hecha entre la gente de la cercanía. Igual que se dice, buena suerte o que aproveche, se decía en toda clase de ocasiones, vete con Momo. ¿Pero por qué? ¿Es que Momo era tan increíblemente lista que tenía un buen consejo para cualquiera? ¿Encontraba siempre las palabras apropiadas cuando alguien necesitaba consuelo? ¿Sabía hacer juicios sabios y justos? No. Momo, como cualquier otro niño, no sabía hacer nada de todo esto. Entonces, ¿es que Momo sabía algo que ponía a la gente de buen humor? ¿Sabía cantar muy bien? ¿O sabía tocar un instrumento? ¿O es que, ya que vivía en una especie de circo, sabía bailar o hacer acrobacias? No, tampoco era eso. ¿Acaso sabía magia? ¿Conocía algún encantamiento con el que se pudiera ahuyentar todas las miserias y preocupaciones? ¿Sabía leer las líneas de la mano o predecir el futuro de cualquier otro modo? No, nada de eso. Lo que la pequeña Momo sabía hacer como nadie era escuchar. Eso no es nada especial, dirá quizás alguien por acá. Cualquiera sabe escuchar. Lo que la pequeña Momo sabía hacer como nadie era esto. Momo escuchaba de tal manera que a la gente tonta se le ocurrían de repente ideas muy inteligentes. No porque dijera o preguntara algo que llevara a los demás a pensar esas ideas. No, simplemente estaba allí y escuchaba con toda su atención y toda su simpatía. Mientras tanto, miraba al otro con sus grandes ojos negros y el otro en cuestión notaba de inmediato cómo se le ocurrían pensamientos que nunca hubiera creído que estaban en él. Sabía escuchar de tal manera que la gente perpleja o indecisa sabía muy bien, de repente, qué era lo que quería. O los tímidos se sentían de súbito muy libres y valerosos, o los desgraciados y agobiados se volvían confiados y alegres. Y si alguien creía que su vida estaba totalmente perdida y que era insignificante, y que él mismo no era más que uno entre millones,
y que no importaba nada y que se podía sustituir con la misma facilidad que una maceta rota, iba y le contaba todo eso a la pequeña Momo y le resultaba claro, de un modo misterioso mientras hablaba, que tal como era, solo había uno entre todos los hombres y que por eso era importante su manera para escuchar el mundo. Así sabía Momo escuchar. Y así vamos aprendiendo a escuchar cada uno de nosotros. Podemos ir empezando a regresar. Un poquito a poco abrir los ojos. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. ¿Les parece que podamos resonar un poco y ir compartiendo qué nos trajo la voz, la historia, la compañía? ¿Quién quiere largar? Bueno, yo puedo empezar si quieren. Dale. Gracias, Ruth. Gracias. Lo primero que me llegó fue la dulzura de tu voz, que realmente, o sea, me abrió para escuchar, o por lo menos ahora hablando, tuve como muchas imágenes, o sea, la historia me pareció me llevó a ese lugar de, bueno, lo importante de la calma para poder escuchar, ¿no? Y de un lugar desde donde recibir a los demás y recibir el mundo y recibirse a uno mismo, ¿no? Pero me empezaron a venir como muchas imágenes como de niños escuchando cuentos, o yo en algún momento escuchando cuentos, y me empezó, o sea, volvía a la historia, pero pasaba como en un segundo lugar como, esto cada vez es menos frecuente, ¿no? Que uno se sienta a leer, o sea, yo me siento a leer, pero no es lo que escucho de las personas que me rodean, ¿no? Y lo importante como recurso también de poder estar acá con uno, ¿no? Como que me fue haciendo sentido lo que conversamos antes de empezar hoy contigo. Uh-huh. Bueno, eso. Fue como un cuento, además, me sentía como atrapada, ¿no? Por el cuento, digamos, como eso. Como casi una niña escuchando un cuento así de un adulto, te diría. Así como por momentos me sentí. Bueno, cedo la palabra, gracias. Gracias, Silvia. Gracias, sí. Fernando, ¿tú querías? Sí, yo estaba abriendo la boca silenciado. No me di cuenta. Bueno, y como se adelantó Silvia, dijo algo que yo iba a decir ya de entrada, que es lo que me fue recibiendo tu voz, o yo fui recibiendo tu voz, pero el cuento siento que me sentí recibido. De esta manera me identifiqué con Momo en algunas cosas, con mi necesidad de ser escuchado, como manera de pertenecer. Y creo que eso está muy bien graficado, ¿no? En el cuento, con esas imágenes de aproximación lenta, como esa bienvenida despaciosa que permite que uno la transite con atención. En ese sentido me sentí recibido, ¿no? Como haciendo ese tránsito con el sostén, con la contención de tu voz ahí queda bien presente, y bueno, me fui metiendo. Creo que lo que más me llegó fue la bienvenida a lo que es Momo, ¿no? Porque una niña que no es muy llamativa, o lo llamativo de ella
es que se viste andrajosamente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no impresiona por eso, sino que impresiona por esa capacidad de recibir. Escuchar es esa manera de la escucha atenta de dar esta bienvenida. Y bueno, fue un pequeño viaje, me costó un poco volver, no quería abrir los ojos, quería seguir navegando por el anfiteatro y con la gente que venía ahí, ¿no? Como una inclusión bella de lo que es tal vez un poco desigual, que es alguien que viene de fuera, es una niña y que no, su presentación no es, tal vez no fuera muy agradable, o por lo menos me lo imaginé así, física, ¿no? Con los pies sucios. Bueno, o sea que es un pequeño viaje muy tierno, y si bien no menciono el cuento para nada, la calma, ¿no? Esa fue mi sensación. Creo que no dices en ningún momento la palabra calma, pero la calma me fue llegando. Así que muchas gracias, Ruth. Gracias a ti, Fernando. Igual la calma no pienso que es algo que digamos, en este caso no buscábamos o no buscaba yo con compartir este texto que la calma fuera el tema, ¿no? Sino no, para nada. Podemos llegar justamente a la calma sin pensar ni siquiera que estamos arribando ahí. Sí, y quedó conmigo. A mí me pasó algo así. Me hizo acordar me venían recuerdos de cuando me contaban cuentos de chico para dormirme. Y qué importante eso, ¿no? Esa forma de eso que se da ahí cuando te cuentan un cuento. Pero también resalto la actitud de los personajes, cómo todos los valores que están implícitos en el cuento, porque uno piensa, viene alguien de afuera y se mete en un anfiteatro, no sé si en todas las comunidades van a tener esta actitud tan humana y tan inclusiva de enseguida tan solidaria, ¿no? Yo creo que ya de ahí ya despertó algo de la solidaridad, de la conexión. Uh-huh. Estaba ya desde las primeras imágenes del cuento ya estábamos en eso. Y de apreciar las pequeñas cosas, ¿no? Me gustó mucho eso, como lo sentí muy íntimo, una cosa uh-huh. como muy íntima. Y estaba pensando en que en realidad siempre nos estamos haciendo un cuento. En nuestra mente nos estamos haciendo cuentos todo el tiempo. Y tal vez eso, ¿cómo nos hacemos el cuento? ¿Qué cuento nos contamos? ¿De qué forma nos contamos un cuento? Bueno, también incide en esto de la calma o la no calma, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, fue muy lindo. Tenía ganas de seguir escuchando, a ver qué más pasaba. Ganas de comprar el libro. Que ahora, claro. Es el autor de Historia sin fin, ¿verdad? Sí, acá les muestro bueno, esta es la edición de Alfaguara, viejita, pero bueno, para que lo tengan a la vista. Hay una cosa que yo quiero agregar, que comparto todo lo que dicen los compañeros, ¿no? Pero decía hoy Silvia, ¿no? Que es verdad, cuando uno trabaja con niños ve también esto de que no se leen tantos cuentos ahora, porque yo incentivo mucho a leer cuentos y le regalo a mis pacientes cuentitos que pido a los papás que se los puedan contar. Pero también hay una cosa tuya, Ruth, y te agradezco un montón tu presencia, la verdad que lo disfruté un montón. Es el tema en esto de que cada vez se cuentan menos cuentos, con esto de cada vez hay menos tiempo, ¿no? Necesario es la presencia, se notó en esta lectura del cuento, ¿verdad? Creo que eso justamente es lo que permite la conexión. Si bien no se busca la calma, por supuesto, ¿no? Como que crea un estado en el cual uno va como pudiendo estar presente también, ¿no? Entonces eso me llamó, la verdad que me atrapó y me llamó mucho la atención. Así que un placer realmente, muchas gracias. Gracias.
Bueno, y a mí me pasaron muchas cosas. La primera fue que, igual que todo, fui arribando con tu voz, cada vez a un lugar nuevo, pero yo se suponía que tenía que acompañar a Carlos con el tiempo, y entonces en la mitad que yo estaba realmente con toda la que soy y toda mi Gisela pequeña, que hacía de cuenta que esas cosas no le llegaban y era la vida que te contaran una historia. Entonces tenía a mi niña muy así, queriendo estar ahí, y de golpe tuve que abrir los ojos por la responsabilidad adulta. Y fue muy interesante porque abrí los ojos, igual que hacemos nuestra práctica con la orientación. Fui a Ruth porque era desde donde me llegaba la historia y empecé a recorrer las caras de ustedes. Qué belleza cuando llegamos más cerquita de quienes somos. No saben, el tono muscular suavizado, la entrega, un nivel de presencia para estar ahí disponible a la historia, a las palabras, a la voz, a las memorias, a las imágenes, todo eso desde donde llega la vida, en una historia y en la conexión entre quien dispone de toda su voz y su alma para contarlo y quien recibe. Fue tan bello, y también conecté con los niños que no tienen esos espacios, porque los padres no tienen esa disponibilidad, hay que tener contacto. Y qué importante que es si a nosotros, adultos, no tan curiosos y ávidos, ¿no?, como puede estar un niño, nos toca de esa manera, se abre tanta posibilidad de estar vivo, de tomar la vida, de quedarse en la vida, de querer estar con otros a través de una historia. Así que gracias. Muchas gracias. Qué lindo lo que comparten todos. Muchas gracias por su escucha. Bueno, compartíamos un poquito antes de entrar al espacio que en realidad un poco para mí la escucha tiene mucho que ver con la aceptación, ¿no? Con cómo nos recibimos cada uno de nosotros. Alguno de ustedes mencionó ahorita ese asunto de cómo voy contactando conmigo, cómo voy escuchándome, ¿no? Y en esa medida me acepto, ¿no? En la medida que escucho a los demás, también voy aceptando a los demás, ¿no? Un poquito la idea de compartir esto tenía que ver con eso. Y a mí me viene una cosita que es la aceptación, pero receptividad, ¿no? Es como eso, como aquello que viene afuera, como abrirme a aquello que viene afuera. En mi caso yo no cerré los ojos, era como que sentía que estaba como esos niños que estaban contando un cuento y estaban mirando para arriba porque el adulto es más alto, ¿no? Ajá. Fundamentalmente creo que es por eso, pero estaba como así, ¿no? Y veía tu cara y me iba imaginando el escenario, ¿no? Y lo vivía así, como la recepción, ¿no? Es como, bueno, sentate a recibir, ¿no? Es como un hábito que está bueno ser consciente de poner en nuestras vidas, ¿no? Uh-huh. Sentate a recibir, ¿no? Claro, y ahora que lo dices así, estoy pensando como en lo que decía Carlos con respecto a cómo la gente del pueblo recibe a Momo, ¿no? Cómo la adoptan, de alguna manera se hacen responsables de ella y cómo ella los recibe también a ellos con su escucha atenta, ¿no? Entonces es como como un ciclo de recepción entre todos ellos, ¿no? Quiero agregar que además de recepción es respeto, porque de los dos lados pudieron decir esto es suficiente para mí o hasta acá puedo, incluso quien tenía que recibir dijo hasta acá. Ese respeto de la necesidad del otro distinta de la mía, que se juega en toda la historia. Y hablando de respeto, y lo miro a Carlos porque quizá estemos en hora.
estamos en hora, pero está tan interesante que dan ganas de seguir, ¿viste? Sí. Bueno, pero tendremos otras. Tendremos otras. Estaba pensando, ahora cuando las escuchaba también, en qué distinto es ir a una historia para entretenernos, para salir del estado de presencia, y ir a una historia o que te cuenten una historia que te conecta y que te ayuda a aceptarte, a encontrarte. Porque hoy por hoy, si bien no se lee mucho, pero sí se consume mucho cine, muchas películas, muchas series, es como otra cosa. Y a veces también se leen cosas. Pero estaba pensando en esa diferencia entre cuando lo hacemos para distraernos, para no estar, y la diferencia que es cuando la historia es eso, es la historia te toca, te ayuda a estar, te ayuda a conectar. Te nutre. Distinto, ¿no? Te nutre. Bueno, muchas gracias, Ruth. Seguramente te vamos a convocar alguna otra vez. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Lindísimo. Yo te fantaseé para conexión, la fantasía, Ruth. Sí, estamos pensando lo mismo. Claro. Aprovechemos de mandarle un beso a nuestra compañera Estela, que hoy no está porque es su cumpleaños. Feliz cumpleaños. Divina, Estela, que la queremos mucho. Es así. Feliz Que pasen bien. Nos vemos el martes que viene. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Un abrazo. Chao.